Puedo convertir mi casa en un templo. El templo es donde yo voy. El monje se hace monje no en un lamasterio o en un monasterio. El monje se hace monje o se hace monja en su vida diaria, en su sacro actuar. El malo que es malo, sea en su casa o fuera de su casa. Igual el bueno. Entonces, en ese principio del stop, de saber en este instante cómo estoy yo, la referencia que tengo de mí mismo, ¿sí? Es, como dije en la clase anterior, es lo que el maestro Samael entregó como la clave sol, sujeto, objeto y lugar. Sujeto, do, objeto, ¿qué estoy haciendo? Lugar, en dónde estoy. ¿Por qué? Porque en el estado del reposo, muchos vamos a tener lo que llaman sueños, y en esos sueños podemos despertar. Se despierta más fácil en una experiencia del reposo que en el cuerpo físico, porque existen otras condiciones que están ligadas a otros planos de conciencia, dentro de las cuales estamos conectados a nuestros centros y múltiplos pensantes. Estamos conectados a otra calidad, por así decirlo, que conscientemente la humanidad desconoce. Entonces, el conocimiento ya más abierto, más ampliado, ya con la entrega de las técnicas de la castidad, con las técnicas de la lisertacel, con las técnicas del sacrógesis o ejercicio, con las técnicas del madrugar. Realinti, o sea, nos están entregando las pautas definitivas para aquellos que estén en sus hogares, en sus casas, y tengan el tiempo y la disponibilidad de hacerlo, lo hagan. Porque si no se tiene la referencia de nuestro cuerpo físico, de nuestra esencia, podemos estar durmiendo tranquilamente en una abadía, en un ashram, en un templo. Entonces, do, soy do y el universo. El universo es el universo y soy do. ¿Qué nos ha entregado en este retorno el maestro Kelim Zeus y el maestro Samael? La conciencia del verbo, la conciencia de la palabra. La palabra es física cuando se oye y es metafísica cuando resuena en nuestros cerebros. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, es una base primordial en nuestro diario vivir. Gurdjieff le llamaba a ese pensamiento interno el rumiante, la rumiadera, los rumiantes. ¿Cuántas veces nos la pasamos rumiando? Esa rumiadera, él la enfocaba en la queja. Si pensamos algo, nos estamos quejando. Ese pensamiento se vuelve negativo. ¿Cuántas veces nos quejamos en el día? La queja es maldecir. La maldición genera una vibración que afecta toda la vibración de nuestras aguas interiores. Recuerden que las aguas son las aguas de vida y todo lo que es líquido en nuestro cuerpo, en nuestra viteria, reciben esas vibraceles, esas vibraciones. Sin agua no hay vida. Sin el agua que transita en nuestra viteria no vivimos. ¿Y dónde habita el alma?
El alma habita en esas aguas que llamamos sangre. El pensamiento que nos generamos, que supuestamente, y no es así, lo genera el cerebro, no viene de ahí. Todo nuestro cuerpo piensa. Realmente cuando pensamos, pensamos con nuestra totalidad de nuestro cuerpo, con la totalidad de nuestra alma, con la totalidad de nuestro espíritu. Porque los seres que nos han visto develados, ellos no piensan. Los seres no piensan, porque ellos no tienen egos. El íntimo no tiene egos. Pueden que tengan otra especie de egos, porque ellos también están en su proceso evolutivo, pero no se manejan los egos que tiene la viteria, que tiene el cuerpo físico. Pero el pensacierto o el pensamiento realmente tiene una injerencia primordial y fundamental en nuestras aguas que saltan a la vida eterna. Por eso se generó la oracel, por eso se generaron los mantras, por eso se generaron las peticeles, porque la voz, la palabra tiene poder. Se habla del poder del pensamiento o del pensacierto, se habla del poder de la palabra. ¿Qué es el pensacierto o el pensamiento? ¿Qué es? Es la palabra escondida que solamente oímos, ¿no? Pero que también tiene un poder. Se dice, tiene un poder psíquico, tiene un poder mental, pero ese poder tiene registros que vienen de buenos o malos pensamientos. Nuestros pensaciertos o pensamientos son los que realmente, o sea, de una u otra forma nos hacen llevar a realizar una acción, a llevar a efecto una acción, ya sea positiva o negativa. Todo esto realmente es como un resumen, porque en realidad lo que estamos transitando, este camino, es muy rico en todos los compendios esotéricos y esotéricos que se maneja en esta vida, porque todo esto está ligado a grandes doctrinas que, si Dios me da licencia, pues hablaremos más adelante, como es la Cábala, que es el camino iniciático también para el despertar de la conciencia, que está relacionado con los 72 o 72.000 simbres de Dios, que están relacionados a ese 72, que es el mismo Sibe, que es el mismo Sibe o 9 que habla el maestro Samael, que es el mismo 9 que habla Gurdjieff, que es la misma novena esfera que habla Dante Alighieri. En ese proceso, este conocimiento es muy amplio. Realmente los sufíes, esa doctrina sufí, ese conocimiento sufí, lo estamos viviéndonos aquí en el Tao, que no hacemos las danzas derviches, pero estamos haciendo las multirrunas, que más adelante con el tiempo se verán como danzas sagradas. Las multirrunas son nuestras danzas derviches. Con esto no estoy diciendo que las danzas derviches hayan perdido su funcionalidad, no, al contrario. Son puntos energéticos que están dispersos o esparvidos más que todo en el globo esferal para generar una frecuencia que se conoce como el árbol de la vida. Esa flor de la vida, esa flor de la vida que vemos por internet, es la conjunción de todos los sitios sagrados que existen sobre esta esfera. Es la base energética de la esfera. Y para eso, y por eso fueron creados los templos.
Como no somos generadores de energía, que nuestro pensacierto sea puro, porque es lo que más utilizamos. Podemos silenciar el poder de nuestra palabra para que sea oída, empero no podemos silenciar nuestros pensaciertos. Por mucho que uno esté reposado, uno habla en los sueños o uno piensa en los sueños. Si uno se despierta antes de hablar, uno piensa que soñé o piensa qué voy a hacer, qué estoy haciendo, se me hizo tarde, ¿sí? Es lo primero que nuestro cuerpo físico genera, ese poder de la palabra interior, pero que ese poder de la palabra interior sea benéfico para el transcurso de nuestro día a día. Entonces, ¿qué es lo que yo sé de mí? ¿Qué impresión tengo de mí? ¿Qué pienso de mí? Una vez el maestro Kelim Zeus, en muchas de sus doctrinas, dijo lo siguiente: no se maldigan ustedes mismos, no se menosprecien ustedes mismos, no digan que son lo peor, porque dentro de sus mercedes hay una chispa de Dios, dentro de las cuales se están ofendiendo. Y se refería más que todo a los pensamientos. No se digan que son torpes, no se digan que son brutos, no se digan que son ignorantes, no se digan que son incapaces, no se digan que están mal. Nunca digan que la situación que están viviendo es la peor. Conviertan de su vida un cielo. Si está martillando y se pegó en un dedo, no digan, no profieran palabras negativas ni ofensivas, sino digan, uy, qué cielo. Si lo pisaron, no emitan ningún sentimiento negativo. Digan, uy, qué cielo. Cualquier situación desagradable o situación desagradable que se esté viviendo en ese instante, decir, uy, qué cielo. Y cuando eso el maestro signaba. Yo estaba de monje en el Gevacuarius cuando él entregó esa doctrina. Yo venía de un tralto de Gurdjieff y me encuentro con esa impresel y yo digo, wow, o sea, esto lo decía Gurdjieff. Gurdjieff decía lo mismo. No te menoscabes. Mantén una calidad, así sea con tu enemigo. Mantén una calidad. ¿Por qué? Porque yo puedo ser monje, pero si yo no tengo una tencel en mi viteria, en mi cuerpo físico, si yo no tengo esa sensacel conmigo mismo, estoy dormido en el templo. Por eso muchos serán los llamados y pocos los elegidos, porque no todos los que viven en el templo son monjes, ni todos los que viven en las ciudades no son monjes. Hay de porcel y porcel. Como siempre dijo el maestro Kelium Zeus, no están todos los que son, ni son todos los que están. Realmente vivimos en un periodo de total irrelatividad. Monje es cada uno de vuestras mercedes, siempre y cuando en nuestra vida diaria le pongamos una autodisciplina a nuestras vidas. Eso es monje. El monje no se mide por vivir en un monasterio.
Dios no lo mide por eso. Medirá su esfuerzo, el trato físico, por llevar a efecto ciertas labores en el templo. Empero, en sus grados espirituales es muy diferente. Pueden haber gentes que no vivan en el templo, pero que pueden tener un grado espiritual mucho más elevado que cualquiera de los monjes que vivan allí, y viceversa. La relación que tenemos con nos es una relación que tenemos a diario, de instante en instante, de mocierto en mocierto, de segundo en segundo. Si no logramos equilibrar lo que pensamos, que es la energía que más usamos en nuestro diario vivir, esa energía va a ir en contra de nuestro trato evolutivo. Somos un compendio de cerebros, de mentes, de jámenes en nuestro cuerpo físico. Lo que consumimos, ese alicierto que consumimos físico, es un pensacierto que se volvió sólido, con sus esquemas, con sus nutrientes, con toda su informacel que vamos a llevar dentro de nuestro organismo. ¿O acaso no lo ha dicho el maestro? ¿No lo ha enseñado? Que si comemos carne consumimos los defectos de esa bestia. Y los defectos de esa bestia no están llenos de sus pensamientos. Cuando sentimos ira, ¿por qué sentimos ira? Alguien habló dentro de mí y me hizo generar ese sentimiento. Cuando sentimos alegría, ¿por qué sentí alegría? Alguien habló dentro de mí y me generó esa sensación. Alguien habló. En el principio fue el verbo. Es lo primero que dice la Sagrada Escritura cuando Juan lo escribe. En el principio fue el verbo. Si no tenemos conciencia de esa magnitud, de ese gran misterio de lo que es, nos están enseñando, entonces carecemos de un buen porcentaje de viterial para transitar el camino del despertar. Menestemos ser un disco, una rueda con miles de rayos, de relámpagos que nos unen a todo el confín del cosmos y del diverso y de los universos. No menestemos ser solamente un eje. No. Menestemos expandirnos en miles de direcciones, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia unirnos con el todo. Pero como solamente la humanidad tiene la conciencia de que el verbo y la palabra es lo que se oye, hasta ahí llega esa limitación. Pero cuando ya ampliamos, que el verbo lo abarca todo, lo de adentro y lo de afuera, que es lo que Hermes Trimegisto en su tabla esmeralda dice, lo que es adentro es afuera, y lo que es afuera es adentro. Es una premisa que hay que tener en cuenta porque nos están entregando una llave que es para abrir puertas que trancan el proceso evolutivo. Ese lo que es arriba es adentro y lo que es adentro es arriba. Es lo mismo que dijo el Cristo. Yo soy el Aleph y el Tao, yo soy el Tao y el Aleph, yo soy el principio y el fin, yo soy el fin y el principio. Cuando yo digo stop, estoy pronunciando la palabra, estoy generando una energía que va a generar dentro de mí una actitud interna. Yo digo stop, voy caminando, voy a ir a comprar algo, voy a la tienda o voy al supermercado, de repente me digo stop, pero sigo caminando. Pero retraté, Gurdjieff dice, hay que fotografiarse, hay que tomarse esa foto en el stop. ¿Qué iba pensando? Si me iba sintiendo, o sea, qué me preocupaba o qué me entristecía o qué me alegraba en ese instante. Esos stop
Son los puntos de referencia. No digo anclajes porque no menestemos anclas, porque menestemos es fluidez. Esos puntos de referencia son los que nos hacen acordar de nos mismos si estamos en un proceso de traalto. Entonces, o sea, este conocimiento que Gurdjieff entregó es el mismo conocimiento que nuestro padre Lucifer nos ha entregado y que el diablo también nos sigue entregando, ¿ya? Pero la riqueza que les estoy contando a sus mercedes es la experiencia que yo viví en el traalto con Gurdjieff. Esos puntos de referencia son primordiales y son la base para seguir en este camino, en esta senda. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Estén donde estén en las ciudades o estén en los templos. A Dios lo que le interesa es cuántas flores o cuántos frutos va a ser su cosecha. Todo es un proceso. Los sufíes es una corriente musulmana, o sea, los que han investigado sobre el sufismo, es una corriente musulmana. Pero ellos vienen siendo los monjes de esa corriente. Es como decir nosotros somos judeo-cristianos, pero allá está el templo y allá están los monjes. Es lo mismo. Entonces, realmente todo se resume, todos los ejercicios, todo, absolutamente todo eso se resume en un stop, en una fotografía. ¿Qué es lo que tenemos que tener en nuestro diario vivir? ¿Por qué soy callado? ¿O por qué hablo tanto? ¿Por qué grito tanto? ¿Por qué no dejo que la otra persona diga mis defectos y yo aceptarlos? ¿Por qué tengo que defenderme ante una verdad? O sea, ¿quién se defiende ante esa verdad? ¿Por qué tengo que menospreciarme? ¿Por qué tengo que tener una autobaja estima? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que deprimir? No, todas esas emociones están ahí circundantes en nuestro diario vivir. Y es eso lo que el maestro Kelly Zeus nos enseña como el país psicológico de Nos. Y es lo que el maestro Samael habla del gimnasio psicológico. Yo una vez en mi adolescencia, o más que todo ya no tan adolescente, cuando estaba en la escuela de arte, tendría como 20 años, llegó a mis Magnus un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, de un antropólogo, Castaneda. Él habla pues de las experiencias que él tuvo con ese chamán también, que es un camino iniciático para el despertar de la conciencia y todo lo demás. Pero lo único que me interesó, ya yo estaba en Gurdjieff, lo único que me interesó de ese traalto fue cuando hablan del pinche tirano. Cuando don Juan le habla a Castaneda del pinche tirano. Como la ley dice que tomad lo bueno y desechad lo malo, me apoderé de esa premisa del pinche tirano. Entonces, don Juan le decía a Castaneda, mira, en tu vida siempre va a aparecer un pinche tirano. Tienes que aprovechar ese pinche tirano para que él te ayude a crecer espiritualmente. Ese pinche tirano puede ser cualquiera que te haga la vida cuadritos. Y en ese instante, aprovechar ese mocierto
para controlar lo incontrolable. Gurdjieff decía que en esos aspectos uno tenía que proyectar dentro de uno un equilibrio. El maestro Samael enseñó, no hay que identificarse. Empero, un pinche tirano puede ser un familiar, puede ser la mamá, el papá, el esposo, la esposa, los hijos, o sea, los hermagdus, el vecino, el desconocido, cualquiera de ellos en un instante puede ser un pinche tirano. Gurdjieff decía que para uno poder despertar la conciencia, uno tenía que pasar por una experiencia que lo removiera uno en una impresión inmediata. Que eso generaba un, un movimiento en ese mecanismo para que se pudieran girar otros, otros mecanismos que en el estado de sueño y de inconsciencia no puede lograrse. Entonces daba como ejemplo, por ejemplo, una madre que de repente su hijo queda como medio atascado en las ruedas de un carro, ella puede tener la fuerza suficiente de levantar ese carro y sacar al hijo. Una vez el maestro Kelly Unceus, en una de sus grandes doctrinas, dijo, cualquiera de sus mercedes puede despertar conciencia en un día. Cualquiera de sus mercedes pudo haber vivido Kelly Unceus. Cualquiera de sus mercedes. Entonces, la viteria, el cuerpo físico, tiene que aprovechar esos instantes que le estremecen a uno por dentro para generar una chispa, es la bujía para que ese motor se encienda, pero con una conciencia solarizada. Y si es una conciencia lunar, empezar a solarizarla. Hay que lunarizar el sol y hay que solarizar la luna. Ninguno de los dos viven independientes. Es el equilibrio perfecto. El maestro Samael enseñó en sus doctrinas, hay que cerebrizar el semen y hay que semenizar el cerebro. Para la ceba sería, hay que vitriolizar el cerebro y hay que cerebrizar el vitriolus. La Eva tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que ellas pueden dominar más fácilmente la cuarta dimensión en adelante, porque es su naturaleza. Porque por ese principio, por ese gran misterio es que se da la Geltacel. La Geltacel, siendo un principio biológico y viterial, tiene que cumplir un proceso metabólico que es el que se cumplió con la primera raza, que es el protoplasma. Antes de nos ser cuerpo físico, somos protoplasma. Por eso la Eva tiene ese don, lo maneja, lo tiene, y si despierta, grandioso, porque por eso se habla de sacerdotisas dentro del proceso alquímico de la elevación de la energía. Son sacerdotisas dentro de los misterios mayores. Nunca se habló de sacerdotes, de misterios mayores. Tal vez hablarían de hierofantes, pero ese hierofante, antes de ser hierofante, tuvo que pasar primero por el templo de una Eva. Tuvo que primero manejar el protoplasma.
Entonces, la Eva maneja la cuarta dimensión, el varón maneja la tercera dimensión, que es lo que se conoce, que es una porcel de ese gran conocimiento del Heptaparaparchinok, la ley del 7, que eso solamente es un misterio para los grandes iniciados. Esa ley del 7 es magnífica cuando se lleva en función del traalto alquimio, del traalto que se lleva a efecto el varón y la Eva cuando están emposados, o el varón cuando está soltero, o la Eva cuando está soltera. Porque en el varón su sangre es femenina y en la Eva su sangre es varonil. Entonces, Maestro, dígame. licencia maestro, es que hay unas preguntitas por acá relacionadas con el tema que su merced está hablando en este momento, ¿cierto? Si Sí, desea, pues se las puedo leer para que de una vez pues se vayan sí, mm, claro. contestando. Dice por acá, bueno, hay una que se sale un poco del tema, se la voy a leer y su merced igual, si desea luego, pues la puede contestar. Dice, maestro, hablando de los sueños, hoy sí me puede decir qué pasa cuando uno sueña con ovnis. Esa es la que digo que se sale un poquitico, aunque está relacionado, pero que se sale un poquito el tema. Y pregunta por acá, Fernando, licencia, ¿cómo se seminiza el cerebro? Gratísimas, maestro, esas son las preguntas. Bueno, primero que todo, pues voy a preguntar si al que le contesté, pues fue, fue entendido, pues, o quedó conforme con la contesta. ¿Kat sabe? Creo que ¿Sí? estás por ahí, maestro. No contesta, maestro. Muy seguramente Bueno, de pronto surgió algún exiges con el audio. Si quieres, podemos seguir y ya le sí. decimos que responda. Entonces, si me puede como aclarar, ¿hace cuánto está soñando con ovnis y y si me puede contar una experiencia que ella pueda contar? Ya Buen el chat día. está contestando por el chat, maestra Baglerse. Bueno, maestra, es que el maestro le pregunta al ser que preguntó sobre los sueños de los ovnis y pues no sé si está por ahí. Sí, maestra, él Ilse. está contestando por el chat, seguro debe ser que no tiene acceso a fono. Entonces, ahí ya Maestra, él gratísimas. responde. Bueno, dice, desde que conozco la doctrina, inclusive anoche soñé con ellos, dice. Si puede decirnos desde hace cuántos heliocrones, gratísimas. ¿Y hace cuánto conoce la doctrina? 22 heliocrones, dice maestro. Ya. Bueno, realmente
uno tiene que saber diferenciar entre lo que son sueños y son experiencias. Y algunas de sus mercedes no han sido sueños, algunas han sido experiencias. Maestro, buen día, buen dinero, buena salud. Buen día, buen dinero. Yo soy la que le estoy preguntando por lo de los sueños. Sí, yo tengo muchas experiencias con sueños con ovnis, desde que conozco la doctrina, pero son sueños que parece que fueran realidad, parece que o sea, yo los sueño y casi que me siento ahí como sintiéndolos, creo que no estoy en un sueño, entonces cuando ya me despierto, yo, ay, Dios, no era un sueño, entonces es algo curioso porque en los sueños generalmente cuando veo los ovnis o los platillos, digamos así, sé que hay extraterrestres ahí, pero que ellos no me van a hacer daño, ¿cierto? Inclusive he llegado a tener hasta contacto con ellos, pero ellos no me hacen daño a mí. Dicen, no, nosotros venimos por otras personas, pero a usted no le vamos a hacer daño. ¿Y Y qué aspecto tienen? A ver, maestro, no los he visto como tanto físicamente, sino como era como si me hablasen desde los platillos, desde allá, desde ese, como mentalmente, como que se hablaran desde allá. Algún día sí vi uno, pero no recuerdo bien como el rostro, pues así. Siempre, casi siempre es algo como que se transmite desde allá. Y inclusive algún día de unos de los sueños que tuve, uno de esos platillos cayó a mis pies, así, en la puerta de mi casa. ¡Tra! Y después vi como, cuando me asomé hacia el cielo, vi mucha invasión de ovnis y y veía que venían a hacerle a hacer como algo en esta esfera, pero que a mí ellos no me iban a tocar. Ellos decían que no, que a mí no me hacían nada. Y anoche inclusive tuve un sueño con ellos y me asomé al balcón. Entonces yo miré hacia arriba y veía una nube, pero yo decía, no, en esa nube hay algo raro, pensaba yo en el sueño. No, esa nube tiene algo raro. Entonces la miré bien cuando empecé a ver salir el ovni por un lado y vi que sacaba como una especie de fono por la parte de abajo y como que ese sonido que se escuchara como de una risa, algo así. Entonces yo me bajé sorprendida al primer piso a buscar a mi esposo y yo le dije, amor, amor, mira lo que estoy viendo. Cuando él me dijo, no, yo también lo estoy viendo, me decía pues en el sueño. No, yo también lo estoy viendo. Y yo, ay, no, entonces nos devolvimos los dos para el segundo piso para mirar dónde estaba y ya lo vi fue al lado derecho del cielo. O sea, vi otra vez la nubecita, cuando le dije, negrito, yo pues, le digo negrito, ya, negrito, mire que eso no es una nube, ahí hay un ovni. Entonces él me dijo, sí, venga, miremos. Entonces miramos bien y cuando empezó a salir otra vez el ovni y ya salían de ahí, ya visualicé. Entonces yo le dije, no, entrémonos. Cuando empecé a ver fue muchos, muchos platillitos pues voladores que se venían hacia donde mí. Entonces yo bajé rápido, yo bajo rápido al primer piso con él y yo, ay no, quedémonos aquí porque esto está muy raro. Cuando fue a ver gente que bajaba por las escaleras de mi casa, de ahí del segundo piso, pero yo sabía que esas personas venían de ahí de esos platillos, pero tenían el físico de personas allegadas a mí. O sea, ellos como que se habían transformado en personas que eran allegadas a mi familia, inclusive alcancé a ver, no sé si fue por lo que anoche estábamos escuchando lo de artes marciales, pero veía a seres de las artes marciales con las que de aquí de la doctrina pues de Medellín, que estaban pues físicamente, era la imagen de ellos, pero yo sabía que eran personas que venían de esos platillos, ¿sí me entienden? Entonces dice que yo les preguntaba, ¿ustedes qué vienen a hacer aquí? ¿Qué es lo que piensan hacer? Es que entonces que uno de ellos me respondió, no, lo que pasa es que vamos a hacer una investigación de las personas de aquí de este mundo, porque es que
hay mucha mala comunicación, como mucho chisme, como mucha cosa, cómo se comporta el ser humano aquí, entonces, como algo así, entonces yo decía, pero yo sabía que el que me estaba hablando no era la persona pues familiar mío, sino que sabía que dentro de ese ser era un extraterrestre y había varias personas, entonces yo ya le decía a mi esposo, yo, ay no, amor, ¿cómo hacemos para deshacernos de ellos? Porque esto está pues, muy miedoso, pues, porque yo sabía quiénes eran. Entonces, en ese momento vi que ellos tenían como unos animalitos, una especie como de pollitos pequeños, y que uno de ellos les tripó la cabeza a ese pollo, a esos pollos, como a esos animalitos. Y luego entonces vi como en el piso se veían como pececitos, después de que, no, porque ellos empezaron a alejarse, de ver que yo como que me escondía para evitarlos. Entonces ellos empezaron ya como a alejarse y dejaron en el piso como una especie de pececitos ahí, animalitos ahí. Y no, yo vi fue ya cuando todos se subieron y yo ya me quedé como tranquila, yo, no me hicieron nada a mí. Entonces ahí me desperté, maestro, pero es algo que son sueños que a veces son muy constantes cuando yo sueño con ovnis. Entonces ahí ese fue como el sueño de anoche. No más. Una No, vez no el, me levanto sorprendida ni asustada, sino como, ve, este sueño me está mostrando que como cosas desconocidas, pero son casi que uno los vive, o sea, yo casi que estoy ahí. Yo cuando me despierto y yo no, yo estaba en otro lado, entonces siento como que si realmente estuviera ahí. Eh, Maestro, licencia, antes de que su merced siga con la contesta, mm, gratísimas a la maestra que acaba de dar soporte. Por acá hay otras preguntitas para que ya su merced continúe. Dice, ¿cómo se distingue si fue sueño o fue experiencia? Y otra preguntita dice, disculpen, es la primera vez que los escucho porque no utilizan la terminación y la reemplazan por cel. Gracias y qué pena la pregunta tan básica. ¿De qué doctrina se habla? Bueno, bueno, vamos por nada. porceles. La licencia de maestro, mi simbre es Capumichi. ¿Cómo? Mi simbre es Capumichi. Ah, bueno, gratísimas. Sí, maestro. Realinti, pues voy a aprovechar para hacer la contesta de cuándo hacer la diferencia entre una experiencia y un sueño. Y aprovechar para entonces darte la contesta a ti. Voy a hablar de lo que me dan licencia a decirte. Hay cosas que no estoy autorizado en decirte porque no me corresponde a mí. Pero una vez el maestro Kellion o el maestro Samael, no recuerdo muy bien, dijeron que dentro del pueblo de Dios habían seres que eran comandantes de naves y que la mayoría del pueblo de Dios tenía su nave, que muchos por el estado de conciencia en que se encontraban no se rebordaban cuando salían del cuerpo y comandaban sus naves o comandaban sus ejércitos. Empero, que los que sí tenían un grado esotérico más despierto, pues sí tenían esa oportunidad de poder ingresar a las naves, de poder ver aunque sea un instante. Los grados esotéricos que uno tiene no es porque uno se los ganó en este retorno, ya uno los ha venido tratando en retornos anteriores. La diferencia entre un sueño y una experiencia es que la experiencia es consciente. Cuando uno dice yo lo vi, o sea, fue real, no parecía un sueño, es que, o sea, era tan vívido. En ese instante uno se da cuenta de que no fue un sueño, de que fue una experiencia. La experiencia es cuando uno conscientemente sale del cuerpo o que de repente está soñando y despierta en ese instante y dice, ¿qué estoy haciendo aquí?
en ese instante ya es una experiencia, porque ya la experiencia es directa con uno mismo. El sueño no. El sueño te embeleza con una situación o con una situación que es totalmente inverosímil. De repente uno está soñando que va por la sala de la casa y va pasando un hipopótamo y uno mira al hipopótamo y no le para bolas y entra al cuarto y se consigue con un gorila cosiendo y el gorila uno le habla y uno también le habla al gorila y mira para un lado y está la mamá y la mamá uno le habla. Ese es el sueño. No hay conciencia de lo que está pasando porque te están poniendo en una situación que es inverosímil para que en ese instante uno diga, ya va, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Esto no es normal o no es ir bien, o sea, me voy a jalar el dedo para ver si esta vaina es un sueño o qué. Y entonces si el dedo se estira en ese plano del sueño, en ese instante uno dice, bueno, estoy en el plano astral. Si estoy en el plano astral, ¿qué hago aquí hablando con un gorila que me está hablando y está cosiendo y con esta señora que supuestamente es mi mamá? Entonces yo me voy para un templo de sabiduría. La experiencia, cuando es una experiencia 100% constante, entonces uno realmente ve, habla, pregunta, viaja y regresa con conciencia. Cuando es una experiencia con ciertas chispas de lucidez, se dan esas experiencias cortas, ¿sí? Donde uno es simplemente un espectador y ya, o sea, vive esa situación, ¿ya? Esa es la diferencia de lo que es eh, la experiencia y el sueño. Alguien preguntó que cómo cerebrizar el semen y cómo seminizar el cerebro. Cuando se hace la parada de Magnus o se hace la runa de los abuelos, se está haciendo ese tralto de cerebrizar el semen y de seminizar el cerebro o el vitriolus. Para eso se entregó esa runa. Para eso es la parada de Magnus. Porque la parada de Magnus es la magia de que la energía va bajando, subiendo. Esa es la magia que se practica en ese instante. Bajar subiendo. Eso es lo que hacen los esoteristas. Hay que bajar subiendo o hay que reposar despertando. Alguien preguntó sobre una terminacel. ¿Cómo fue la última pregunta? ¿Que por qué utilizábamos qué? ¿Baglersey? Sí, maestro. Dice por aquí el ser, buen día, disculpen, es la primera vez que los escucho. ¿Por qué no utilizan la terminación ción y la reemplazan por cel? Gracias y qué pena la pregunta tan básica, ¿de qué doctrina se habla? Si es mejor hacer una pregunta básica que quedar básicamente ignorante. Y dentro de esas preguntas básicas se encierran muchas inquietudes muy sabias. De preguntas básicas ha salido mucha doctrina, mucho conocimiento. Por ser la primera vez, estás en una conferencia de una doctrina que no es una religión, porque no somos religión, es una doctrina que es Tao judía cristiana. Somos taoístas porque manejamos todos los principios del Tao chino para convertirlo ahorita en el Tao de Occidente, para que se genere ese puente de los dos Taos, o sea, el principio y la conclusión del despertar de la conciencia. Somos judíos porque el Cristo no fue católico. Toda nuestra tradición cristiana es judía. Recuerden que el Cristo no fue cristiano.
ni Buda fue budista. Son corrientes que se formaron después por seguir a un ser despierto. Toda nuestra Sagrada Escritura, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, es lo que para los judíos es el Talmud. Son sus libros sagrados. Y el Nuevo Testamento lo conocemos como la vida pública de Crestus, de Cristo, de Yahshua Ben Pandira. Por eso somos judíos, porque nos seguimos a un judío que es Cristo. Seguimos sus enseñanzas, seguimos sus doctrinas esotéricas, seguimos esa tarea que Él nos entregó para unirnos con nuestro ser interior, que es Dios mismo dentro de cada uno de nosotros. Y cristianos porque seguimos esos preceptos, entonces somos tao judío cristianos. El cambio de la palabra, de las terminaceles o terminaciones, es porque nuestros guías espirituales, el maestro Kelium Zeus y el maestro Samael, y aún el mismo Cristo, en aquella época, nos enseñaron que la palabra tiene poder. La palabra es constructora o la palabra es destructora. Y en el principio fue el Verbo, y el Verbo estuvo con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo habitó entre los hombres, mas no le conocieron. ¿Por qué dicen que el Verbo se hizo carne? El Verbo se hace carne porque en el mismo instante que el arcángel Gabriel le dice a la Virgen Miriam que bendita eres entre todas las Evas y bendito sea el fruto de tu vientre, no dice Jesús. Eso lo pusieron los romanos. Dicen el simbre real del Cristo. Fue el simbre que Jehová le dijo a José que le pusiera cuando naciera. Y no es el que conocemos nos como Yahshua Ben Pandira, tampoco es ese, porque ese es el simbre o el nombre de su bodhisattva, de su cuerpo físico. Fue un simbre que solo los enviados de Dios pueden pronunciar. No me dan licencia. A mí no me corresponde eso. Pero más les digo que en ese instante el verbo del ángel se hace carne, siendo el mismo arcángel Gabriel el Cristo. Entonces, como la palabra tiene poder, con la palabra se bendice o con la palabra se maldice. Hay una porción en la Sagrada Escritura, no me recuerdo bien, pero recuerden sus mercedes que cuando iban persiguiendo a Pedro, le dicen, miren, ahí va, ese es uno de ellos, ese es uno de ellos. Y entonces Pedro se defiende y dicen, pero mira, habla igual que ellos. Eso quiere decir que los que seguían al Cristo tenían también una forma de hablar diferente. Nos aquí, como ya tenemos la conciencia de que la palabra bendice o maldice, que la palabra nos ayuda o se va en contra de nos, cambiamos la terminación sion. Esa terminación sion, que en un tiempo fue una palabra de poder,
dentro del pueblo hebreo, que se conoce como el sionismo, que es la ciudad sagrada del Altísimo, hoy por hoy se ha convertido en una palabra destructora, en una palabra totalmente negativa. Y como los mutantes del pueblo de Dios, su palabra tiene más fuerza, entonces para contrarrestar la fuerza negativa de esa palabra, la cambiamos por Sel. Él es Dios. Y sé es saber, conocimiento o de estar. Sel o Seel. Siempre la palabra va a ingerir dentro de nosotros una energía, como lo expliqué al principio. Una energía que nos favorece o una energía que nos desfavorece. Y así se va construyendo un verbo sacro, un verbo sagrado, un verbo puro, un verbo limpio. No solamente cambiamos esa sola palabra, existen palabras sodomitas que fueron introducidas en nuestro castellano, recordando que el castellano es una lengua muy antigua, muy demasiado antigua, que se conocía como castellano o castesánscrito. Entonces, cuando fue ensuciada por las lenguas romances, recordemos que las lenguas romances son todas aquellas que han sido contaminadas por el latín, y recuerden que el Imperio Romano en aquella época pues dominó mucha parte de Europa. Ellos influenciaron con ese lenguaje sodómico. Entonces pusieron palabras blasfatuas o blasfemas como ano, como culo, como, en fin, todos sus derivados. Cuando decimos testículo, cuando decimos oráculo, cuando decimos vehículo, cuando decimos fulano, cuando decimos sultano, cuando decimos mengano, cuando decimos ciudadano, y muchas otras palabras que se convierten en groserías. Eso hace que, como tenemos un chakra, ¿sí?, que es este chakra, que es el chakra laringio, que es el quinto chakra de abajo hacia arriba y que es el tercero de arriba hacia abajo. Cuando se pronuncia una buena palabra, ese templo del verbo se mantiene puro, se mantiene limpio y se mantiene con la fuerza para generar hacia el Altísimo una oracel o una oración. Hubo unos esoteristas negros del pueblo judío que crearon un libro, ese libro a lo mejor lo pueden conseguir por internet, que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sión. En ese libro mencionan cómo iban a volver a la humanidad a su situación espiritual más paupérrima que pueda existir, a través de sus leyes estudiantiles a nivel de universidades o de colegios o de primarias. Cómo iban a entorpecer y a embrutecer a la humanidad a través de sus protocolos. Para que esto no fuese así y no se cumpliese así, entonces no le damos fuerza a los sionistas. Por eso es que no tampoco decimos porque aquí en Colombia a los paramilitares le dicen decimos para que nuestro verbo no les dé fuerza a esas corrientes negativas, sino que vayan en detrimento. Y así se vaya acabando su influencia en el lugar de esta esfera donde estamos ahorita. Entonces, en vez de utilizar un verbo destructor o un verbo ofensivo, procuramos de que ese verbo sea limpio para que cualquier peticel
que le hagamos a Dios, siquiera trascienda del techo de nuestra habitación o nuestra habitación, siquiera para que pase de ahí, porque muchas oraceles se vuelven oraciones y no son oídas, porque en realidad es tanta la suciedad en la palabra, es tanta la suciedad en el verbo que no llega con esa nitidez a los oídos de Dios. Entonces, en ese aspecto, la palabra, el verbo que nos utilizamos, tiene esa connotación, porque es un verbo del pueblo de Dios, es un verbo limpio, es un verbo que nos genera una conciencia, es un verbo que nos ayuda a despertar. En esta doctrina nos han enseñado a caminar, nos han enseñado a hablar, nos han enseñado a comer, nos han enseñado a trajear o a vestir. No decimos vestido porque vestido es de bestia y no somos bestias. Usamos son trajes. Nos han enseñado cómo peinarnos. Para los que no saben, peinarse es empezar a desenredar el cabello de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Si sus mercedes tienen el cabello muy enredado y se darán cuenta que si empiezan de abajo hacia arriba se desenredará mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces, nos han enseñado a combinar los aliciertos o alimentos. Tampoco decimos mento o miento porque es mentir. Si digo conocimiento, estoy diciendo que conocí de mentiras. Si digo conocí cierto, es que conocí de verdad. Entonces tratamos de utilizar la lógica en nuestras palabras, así como decimos cama cuna o carro casa. Así las palabras tienen una lógica. Un estacionamiento quiere decir de que no estaciona de verdad, sino que estaciona de mentiras. Y un estacionacierto sí es de verdad. Entonces, sus mercedes, pues, si le quedó claro. Gratísimas, uy, pues yo creo que quedó muy, muy claro. Aquí hay otras preguntitas. Dice, dice por acá. Por ejemplo, a mí me ha pasado que en el sueño me digo a mí misma, uy, me está pasando lo del sueño de hace unos días. ¿Eso podría ser un sueño? ¿Como un sueño dentro del sueño? Es otra pregunta, maestro. Sí, existen sueños dentro de sueños. Sí los hay. Por eso es el esfuerzo de despertar. Porque así como existen niveles o niveles de conciencia, así existen niveles o niveles de estados de sueño. Nos podemos ser el sueño de un gran gigante que en estos instantes puede estar reposando, dijo una vez el maestro Kelly. Y ese gigante puede ser el sueño de otro. Y así sucesivamente. Entonces, como la tarea es despertar, menestemos despertar tanto afuera como adentro. Menestemos despertar tanto adentro como afuera. Entonces, ese es la tarea, esa es la tarea para poder discernir y poder ser consciente en cualquiera de los estados que nos encontremos. Y así poder diferenciar
en qué frecuencia me encuentro en ese instante. Porque en realidad esto es infinito. Existe lo que es la constante solar, que es el 6. Y existe lo que es la constante cósmica, que es el infinito. Recuerden sus mercedes que dentro del tralto esotérico el infinito está configurado como el símero 8, que es el movicierto de todos los moviciertos. Entonces, cuando estamos en ese proceso del reposo y nos damos cuenta de que estamos soñando en otro sueño, esas son las oportunidades que nos brinda la ley para uno hacer el stop o hacer la clave sol para uno salir de ese sueño. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y si le quedó satisfactoria o...? Maestro, bueno, sí, por aquí hay otra preguntita. A todos los seres pues que el maestro les ha dado contesta, si tienen alguna otro porte o quieren decir algo más, pueden abrir sus fonos o levantar la manito y con gusto se les atiende. Maestro, tenemos 10 minuticos para Sí. dar por terminado. Sin embargo, aquí hay otra preguntita. Dice, licencia, venerables maestros, buen día, les saluda Jaibayi, país de Honduras, y si está soñando, lo ve, si está soñando y lo ve tan real y luego ese sueño es como una revelación porque se ejecuta a la realidad, se vive en el instante. ¿Qué significa vivir la realidad en el sueño durmiendo? Sí, y si aquí se manifiesta. Gratísimas, me pasa muy frecuente, Inti. Licencia, Eh, Jaobayi. ¿Me puedes redecir que está medio confusa la cuestión? Sí, bueno, según lo que le comprendo, maestro, es como que este ser tuvo un sueño y ese sueño luego lo vivió en la vida real, ¿sí? Y entonces dice ¿qué significa vivir la realidad del sueño que se ha vivido durmiendo? Sí, o sea, aparte de lo que son las experiencias y aparte de lo que son los sueños, o sea, esta cosmogonía es muy, muy infinita. O sea, abarca muchos aspectos. Pero aparte de eso, existen las premoniciones. Recuerden sus mercedes que en los profetas, las revelaciones se les dan es a través de sueños. Ahí tenemos el ejemplo de Jacob, que él tiene un sueño donde ve que suben y bajan ángeles, que se habla de la escalera de Jacob. Existen lo que son las revelaciones y existen lo que son también las premoniciones. Eso va de acuerdo al estado de conciencia de cada quien. Puede tener un sueño, puede tener una experiencia, puede tener una revelación, puede tener una premonición, dentro de las cuales las premoniciones le están advirtiendo a uno de situaciones que uno va a vivir, sean buenas o sean malas. Es como cuando uno dice, uy, tuve un déjà vu, o cuando uno dice, esto ya lo había soñado. Igualito, o sea, de repente aparece alguien y uno de una vez lo enlaza con un sueño que tú pudo haberlo tenido hace 10 años. Esos son estados de conciencia
que quedan registrados en nuestros cerebros y que en el mocierto indicado es como cuando alguien pone a cocinar una torta y le pone un tiempo. Y justo en ese instante, justo en esa hora y justo en ese mocierto momento, timbra y uno recuerda. Esas son capacidades que tienen todos los seres humanos, pero que en unos están más desarrollados que en otros. Empero con una disciplina y ya con una constancia, eso ya tú lo puedes manejar a voluntad, a conciencia. Ahí podemos hablar de dos realidades, pero son muchas, de acuerdo al nivel de conciencia de cada quien, de acuerdo en el lugar vibratorio en que se encuentre la persona. Dependiendo en el punto céntrico de la vibración cósmica que se encuentra ese ser, tanto adentro como afuera. Así podemos poder salir del sueño, poder salir, porque en realidad esto que nos llamamos físico o físico forma parte de un gran escenario donde si no despertamos, no nos damos cuenta de esa gran realidad, de esa gran verdad, que somos en nuestro entorno, en lo que nos rodea, en un punto céntrico del universo. Pero hay seres que se les facilita, o sea, tienen una conexión donde se les facilita que les sean revelado cosas. Es un don que tienen los seres, todos los tienen, pero de acuerdo a los hechos, a los actos, de acuerdo a su palabra, pues eso aumenta o disminuye, o acierta o disminuye. Entonces, eso así pues a grosso modo. Entonces, sus mercedes, pues no alcanzó el tiempo para hacer una tarea Maestro, de teatro interior, de teatro de Gurdjieff. Dígame. sí señor, lo que pasa, bueno, si quiere acabe de hablar, que es que aquí hay una pregunta de un primo mío que acaba de entrar a la sala, que estábamos hablando por WhatsApp y entonces entró a la sala y pues me pareció importante que hacerle esas preguntas para que su merced pues pueda dar alguna claridad a este ser. Gratísimas. Sí, les decía que no pudimos hacer el trato de teatro hoy, pero espero que hayan quedado pues agradados con la doctrina de hoy. Ya será en la próxima clase que veremos a ver cómo manejamos también para poder hacer una tareita. De todas formas, pues antes de irme les voy a dejar una tarea para que hagan en sus casas y cuando sea la oportunidad de volvernos a ver, entonces me dirán sus experiencias. ¿Cuál es la pregunta, su merced? Sí, Maestro, señor. Bueno, dice, no, pues la mía, maestro, si me haces, Sí. qué pena, es que la voy a leer, gratísimas. Es que saqué un texto que puso en WhatsApp, entonces lo voy a leer, si me hace la palabra, valga el ser, gratísimas. siga maestro, dale, adelante. Gratísimas. Bueno, el diálogo empezó con que estábamos hablando del Tao Te Ching, del Tao, como hablando del Tao me preguntó, ya se leyó este primo y pues estaba preguntándome el Tao Te Ching, entonces pues le contesté que sí, pero que entonces me contesta él, pero este Tao no tiene nada que ver con el Tao que está acá en Colombia. Esto es lo que me pasó, entonces por ahí me mandó un libro de Kelly Zeus, de toda la verdad, y pues de todas formas él estaba viendo por ahí, creo que una cosa que envían los enemigos, los de Iniciativa Dharma, sobre esta cosa de, bueno, karma, de lo que hablan ellos, las mentiras que hablan sobre el Tao. Dice, me lo leí todo, claro que es posible que lo que dice ahí no sea
la verdad en un 100%, pero fue bastante interesante leer. Entonces, yo le dije que, bueno, ahí le contesté algo, entonces dice que, él les dice, la que sigue es Patriarcado de la Santa Iglesia Tao Cristiana Universal, Movimiento SOS de Rescate Interoceánico, fue un nombre que se inventaron. Entonces, bueno, a ver qué más por ahí importante. Entonces, dice que ya entendí, lo que sigue acá no representa en nada al Tao como tal, fue una iglesia que creó Luis Gustavo Morales, así como se crean 1000 iglesias cristianas en cada barrio, pero en lugar de crear una basándose en Cristo como la mayoría, ese señor hizo una combinación entre varias cosas. Hay varias gente que cree esas cosas que combinan sabiduría de varias religiones y ciencia. Yo seguí a Ratma según algún tiempo y las enseñanzas y el misticismo era muy lógico, basado en religiones anteriores. Me ayudó un montón, pero jamás me convertí en un fanático de eso. Tiene muchos componentes que no son reales. Ahora estoy siguiendo a un gurú de la India. Tiene palabras muy sabias. Voy a hacer un retiro en línea y bueno, eso es como el diálogo que se dio. Entonces, pues, su merced de pronto en base a eso, pues, si le puede dar unas palabras al respecto, pues esa es como el diálogo que se dio, gratísimas. Pero él está ahí atento. Sí, señora, él está aquí en línea, ahí está, sino que pues le dio un poquito pena preguntar él mismo, que pues eso fue lo que me dio y ya, pues eso fue lo que me dijo. Entonces, pues ahí está en línea oyendo. Siempre van a existir detractores de las corrientes iniciáticas cuando llega un mensajero de Dios a esta esfera. Es una ley. Así como existe un yin, así existe un yang. En la época del Cristo existían muchas corrientes filosóficas, pero muchas, y habían muchos santones o sacerdotes que cada quien decía su fe o profesaba su fe o daban a conocer su fe al pueblo. Imagínense sus mercedes, que nos ahorita estuviéramos en la época de Jesús el Cristo. Todos nos, o la mayoría de nos, siguiendo las verdades que nos dejó Jehová en el Talmud, esperando un Mesías que supuestamente iba a venir de uno de los sacerdotes del Sanedrín. Y resulta que aparece un joven, hijo de Miriam, la señora que vendía palomas en el mercado, hijo de José el carpintero, haciéndose llamar el Hijo de Dios. ¿Cuál sería nuestra reacción? Es la misma reacción que tomó la mayoría cuando dijo ese tipo lo que está es loco. ¿Cómo es posible que ese tipo que es hijo de una vendedora de palomas y un tipo que es carpintero ahora que es el Hijo de Dios? ¿Cómo se les ocurre? ¿De dónde sacó eso? Ese tipo lo que viene es enseñarnos doctrinas de los egipcios, doctrinas de los caldeos, doctrinas de los esenios, doctrinas de la cábala. ¿O por qué creen sus mercedes que fue crucificado? O sea, para que al gran caber Crestus lo tuviesen los romanos que haber subido en una cruz, es porque lo que le habían inventado era terrible. Si su conocimiento no fuera verdadero, nunca hubiesen habido seguidores de esta doctrina. Si no tenemos la conciencia de que existe la ley de retorno y la ley de reencarnación, y vemos que aparece en nuestra vida un ser con la capacidad de tener la conciencia despierta para dirigirnos, y que nos muestra que su vida es auténtica y lo que dice es verdad y que sus hechos son reales,
Yo que soy un simple mortal de esta tierra, yo lo sigo si en realidad quiero cambiar. Por eso el Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y existieron detractores. Existió un detractor terrible que aparece en la Sagrada Escritura como Simón el Mago. Y Simón el Mago, donde iba Crestus, él también hacía milagros y decía, no, yo también hago eso. Yo también convierto el agua en vino, yo también levanto muertos. O sea, ese es un fanfarrón, es un farsante. Eso lo hago yo también. Entonces, el maestro Kelium Zeus, que en aquella época fue el mismo Krishna, que fue el mismo Lao Tse, el maestro Samael, que fue Bodhidharma, que fue el mismo Siddhartha Gautama, quien logró la iluminación. Ellos nunca han abandonado a sus iniciados. Ellos nunca han abandonado a los buscadores. Y en cada retorno que Dios así lo dispone, los envía para que todos aquellos que hemos estado tratando de retorno en retorno, de búsqueda en búsqueda, conseguir la iluminación o conseguir el satori o conseguir el despertar de la conciencia, logremos unirnos a ese gran ejército y lograr el objetivo principal, que es salir de la rueda del samsara. Esto no es una religión. Aquí hay gentes hinduistas, aquí hay gentes taoístas, aquí hay gente gnósticas, aquí hay gente mormón, evangélico. Hay mucha gente que ha bebido de este gran manantial de salud y de vida. Porque aquí lo que nuestros guías nos han entregado es sabiduría, es conocimiento, un conocimiento que otros no han enseñado. Y si ellos mismos en otros retornos han enseñado, le agregan un conocimiento más. Esto es una filosofía. Esto es un camino que cualquiera de los seres vivientes sobre la faz de la esfera que anda buscando la luz puede tomar de este camino para que lo ayude a subir. Mientras ninguna filosofía o doctrina le hable a cualquiera que no le hablen de la castidad, no es fiable, porque la castidad científica es la base principal para llegar a ser verdaderos hombres o mujeres sacras de esta esfera. Es la premisa. Porque sin esa premisa estamos miando fuera el tiesto. Siempre existirán detractores porque existe la envidia, existe el mal. Existe una mente negativa que no quieren que las demás y los demás seres evolucionen. Y entonces inventan situaciones que en realidad a los que no tengan una base esotérica fuerte, pues los desvían a otras filosofías, porque en realidad esto del camino espiritual siempre va a haber un cernidero. Siempre es una ley. Siempre va a haber un cernidero, aún estando dentro de la misma ley que lo pueda uno salvar. Siempre va a haber un cernidero. Muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Y aún el mismo Cristo dijo, tengo ovejas que no son de este redil. Porque en realidad lo que le interesa a la gran luz cósmica, al gran supremo hacedor, es que seamos buenos, no importa en qué religión o en qué filosofía se esté. Lo importante es que se sigan los seguímetros o parámetros para llegar a ser un ser iluminado. El supremo hacedor no va a decir aquí, bueno, voy a salvar solamente a los taojudíos cristianos, voy a salvar solamente a los mahometanos, voy a salvar a los nihilistas, o voy a salvar acá a los mormones, no.
Él no tiene listas preferenciales. Por eso el Cristo dijo, si quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es un gran koan que dejó en la Sagrada Escritura para los buscadores. Es una filosofía que ha existido siempre. Dios la ha dado siempre a la humanidad, no solamente en esta raza, en todas las razas que han existido, en los atlantes, los lemures. Todos hemos de una u otra forma participado o dartificado en esta gran filosofía doctrinaria que nos conlleva al camino del despertar, nos conlleva a Dios. Entonces, Maestro. los hijos de Dios, los enviados de Dios, siempre van a tener al enemigo de las almas. Siempre. Sola Inti, aquellos que en realidad sientan el verdadero llamado y sientan que en realidad este camino tiene la verdad y la lógica, entonces emprenderán este camino, no importa qué corriente filosófica manejen, porque esto realmente los ayuda a crecer más. Hasta ahí mis palabras. Bueno, maestro, gratísimas, qué valioso aporte, qué innumerables enseñanzas del día de hoy. Dios lo bendiga y le siga dando esa valiosa porcel de sabiduría para que pueda compartirlos con nos. Maestro, por acá hay una última pregunta, pero si su merced desea, por lo que ya terminamos nuestro tiempo, para no alargarnos más, podemos dejar esta contesta para la próxima CECEL de la próxima semana. Y pues están todos invitadísimos para que pues sigan asistiendo. Por acá nos hacen una recomendación y es que si se puede tal vez hacer una conferencia sobre los sueños, ya que hay bastantes preguntas al respecto. Entonces, pues su merced dirá si de pronto ese Sí, sea claro, el o sea, tema de la el menú es de siguiente. sus mercedes. Entonces Todo de puede lo que ser que quieran, yo les pu- hablo. Lo que puede Dios me ser su dé. merced que licencia maestro, puede ser que su merced para la siguiente sesión CECEL de la próxima semana eh, pues se pueda hablar sobre este tema de los sueños, si Sí, así su claro, merced lo vea bien. claro que sí. Bueno, entonces yo creería que hasta aquí, maestro, Maglersey, Pero gratísimas nuevamente. hágame la pregunta antes de cerrar. A ver, si es posible que no miren los últimos. Bueno, acá dicen, bueno, pidieron, claro que sí, Pues maestro, creo que la pregunta era esa al respecto de los sueños. Creo que hay Maglersey, varias inquietudes, pero no una en licencia. específica sobre eso. Entonces esa era la pregunta. ¿Qué más? Licencia Maglersey, Sí, sigue maestro. quisiera dar un porte. Sigue Sí, claro. maestro. Maestro Conde, gratísimas porque no le había tenido, no le había dado la oportunidad para contestarle que bueno, que sí fue contestada la pregunta que hice. Entonces, gratísimas. Queda pues gran comprensión acerca de este camino sufi y de todo esto que significa el cuarto camino de Gurdjieff. Me inquieta también mucho a aprender y a conocerlo aún más y desde la doctrina taoísta conocerlo aún más, este camino. El tiempo que yo he sido taoísta he podido reconocer que muchas doctrinas espirituales, muchas filosofías espirituales, muchas religiones tienen una gran porcel de verdad y son hermosas en su esencia. Y, y el porte que quisiera dar aquí a los presentes, y su merced mi licencia, maestro,
Sí, es que esto es sabiduría, todos tienen que dar sabiduría. el porte que quiero dar a sus mercedes aquí presentes es que cada conocimiento filosófico, doctrinal y religioso que ha sido entregado en esta GEA tiene una belleza, tiene una hermosura guardada esencial. Hay en cada religión una piedrecita, un rubí precioso que meneste ser descubierto y meneste ser estudiado. Y en el caso específico de los sufis, hay una gran mística en esta doctrina. Hay una gran porcel doctrinaria, filosófica y esotérica que nos sirve para ser enaltecidos espiritualmente y nos va a conectar más con esa divinidad, nos va a conectar más con estadios superiores de conciencia si nos ponemos a estudiar más a Gurdjieff y a los sufis. Gratísimas, maestro Conde, por presentárnoslo a Gurdjieff y a los sufis, a este cuarto Camigdu. Y bueno, pues yo quedaré estudiando sobre esta interesante propuesta de Gurdjieff. Gratísimas, maestro. Sí. Bueno, gratísimas a su merced por haber hecho la pregunta, porque muchos nos alicertamos de esa contesta y siempre estaré hablando de Gurdjieff porque en realidad de aquí hay mucha tela por cortar y por coser. Siempre va a estar reflejado ese conocimiento sufí que también lo estamos viviendo en nuestra doctrina Tao. Gratísimas a sus mercedes por su presencia. Gratísimas, que Dios les bendiga. De verdad que para mí ha sido un placer estar con vuestras mercedes, aprendiendo con vuestras mercedes y espero en Dios pues que nos sigamos ayudando mutuamente y que nos proteja a todos, que nos dé más luz, más claridad, más fuerza de voluntad y más sabiduría para poder seguir viviendo en esta esfera y en las esferas donde nos toque ir a seguir llevando esta doctrina. Gratísimas a sus mercedes. Dios les bendiga hoy y siempre.